Hola, hola, qué alegría es poder reunirnos, ¿verdad? Y qué alegría ver a todas aquí presentes. Siempre es un gozo en el corazón. Pues, ¿qué les parece, mis amadas hermanitas? Que sí, antes de entrar de lleno en nuestra enseñanza, también me gustaría poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Ay, Padre Todopoderoso, una vez más venimos delante de ti con un corazón contrito, humillado, y yo te ruego, Padre mío, que así como hemos clamado, tú sigas obrando y sensibilizando nuestros corazones. Habla a lo más profundo de nuestro ser, para que nosotros podamos conocerte más, podamos anhelarte más y podamos poner por obra esta palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis amadas hermanitas, gracias a Dios, un tema más, ya estamos en nuestro tema número 4. A lo largo de todos estos meses que van del año, hemos aprendido más acerca de las promesas de Dios, de las cuales ahora tú y yo somos partícipes, ¿verdad? En la Biblia encontramos toda la revelación divina para conocer más a Dios, para conocer más de sus promesas. Hemos estado aprendiendo aquellas que están escritas en su palabra, que son generales para todas nosotras como pueblo de Dios, como hijas de Dios, pero también a ser sensibles espiritualmente, a poder discernir y ser guiadas, ¿verdad? Aquellas promesas que son dadas por Dios a nuestras vidas, también de una manera muy personal, muy íntima, muy particular, por medio de la comunión que cada una de nosotras se dispone a desarrollar con Dios o a tener con Dios. Hemos también estado aprendiendo acerca de la promesa del Espíritu Santo, por medio de la cual ahora tú y yo tenemos la garantía de la salvación y también su presencia, ¿verdad? Morando en cada una de nosotras de una manera continua, gobernando nuestras vidas, nuestros pensamientos, de manera que ahora tú y yo podemos experimentar su gloriosa presencia en nuestras vidas, poder ser guiadas, poder ser llenas por Él, poder ser gobernadas por su Espíritu Santo y sobre todo la garantía de esa nueva vida que tenemos nosotras en Cristo Jesús. Pero asimismo, también en nuestra última reunión hemos estado aprendiendo mucho acerca de la promesa de la fe. ¿Sí las recuerdan todavía? ¿Las están recordando, poniendo en práctica? Que aprendíamos, ¿verdad? ¿Cómo es que esto opera en la vida de aquellos que se determinan a creer y a confiar en Dios? Promesas que nos dan a cada una de nosotras esa garantía de saber que esta vida no lo es todo para nosotras, porque nos aguarda una patria celestial. Más bien, en cambio, por ese gran amor que experimentamos de parte de Dios, por sus misericordias hacia nuestras vidas, es que podemos seguir conociéndolo cada día. Y eso no va a terminar. Hasta el día en que seamos llamadas a su presencia, hasta el día en que Él venga por su iglesia, necesitamos conocerlo más, buscarlo más, disponer de nuestro corazón para llenarnos más de Él. Porque en todo esto podemos experimentar que su fidelidad es para siempre. De manera que hoy vamos a adentrarnos más a la promesa de su fidelidad. Una fidelidad, hermanitas, como ninguna, porque tú y yo podemos llegar a fallar. Nosotras incluso somos incapaces de prometer algo a largo plazo, porque ni siquiera sabemos si viviremos el día de mañana. De manera que con Dios no es así. En Él podemos tener la seguridad de que sus promesas son sí y amén, porque Dios dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ¿verdad? O hijo de hombre para que se arrepienta. Esto lo leíamos en enseñanzas pasadas en Números 23, 19. De manera que por favor acompáñenme a abrir su Biblia en Deuteronomio 7, 9. Es nuestro pasaje base para esta enseñanza acerca de la promesa de la fidelidad de Dios. Esta gloriosa promesa de la fidelidad de Dios, porque ciertamente gracias a que Dios es fiel y a que Él no cambia según nuestras acciones, según la respuesta que tú y yo podamos darle a Él, Él sigue siendo fiel. Tú y yo podemos seguir experimentando cada una de sus promesas porque Él es fiel. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues
que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Aún hasta 1000 generaciones. Este pasaje comienza diciendo conoce pues, conoce. Y conocer implica averiguar o entender la naturaleza y las cualidades de algo o alguien. En este caso nosotros estamos conociendo más a Dios. Y su palabra nos enseña a conocerlo de una manera profunda, de una manera personal, íntima, ¿verdad? Y no solamente de una manera intelectual, porque se nos ha enseñado de generación en generación a conocer a Dios como si fuese un Dios más. Y un Dios más me refiero con D minúscula, me refiero a aquellos dioses, ¿verdad?, que son creados por hombre a lo largo de los años, como aquellos dioses que adoraban los profetas de Baal. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Biblia? En aquellos tiempos del profeta Elías. La mayoría de ustedes ya conoce esta historia acerca de cómo el único profeta de Dios que quedaba en aquel tiempo, que era el profeta Elías, cómo se propone a hacer un holocausto para Dios y les propone a estos profetas de Baal que hicieran lo mismo con sus dioses, para que entonces el pueblo de Israel pudiera saber quién era el único Dios vivo y verdadero. Y conocemos la historia, ¿verdad? Cómo se proponen hacer cada uno su holocausto, cada uno a preparar lo que era para poder tener la respuesta de Dios. Incluso a mí me llamaba mucho la atención que menciona que estos profetas de Baal clamaban a sus dioses y se latigaban. Incluso dice en algunas versiones que se cortaban hasta desangrarse para querer agradar a sus dioses, de manera en que gritaban y decían: respóndenos, necesitamos que vengas y respondas. Y nunca hubo una respuesta, jamás hubo ninguna respuesta para ninguno de estos hombres. A lo que con una seguridad, con una fe, con una confianza del profeta Elías, quien conocía a Dios, quien había experimentado su presencia, su poder, y no había duda en él de quién era Dios, con esa seguridad les dice a estos hombres, ¿verdad? Háblenle más fuerte a sus dioses, tal vez estén dormidos, tal vez no los escuchan, tal vez se fue, y háblenle más fuerte, pero porque sabía que era imposible que les respondieran. Sabía que jamás iba a ocurrir eso, porque solamente hay un único Dios vivo y verdadero. A lo cual vemos cómo opera, ¿verdad?, la confianza y la importancia de conocer a Dios, porque fue tal la confianza y el conocimiento que el profeta Elías tenía de Dios, que cuando él se dispone a hacer su holocausto para Dios, incluso no era suficiente con saber que Dios mandaría fuego del cielo para encender el holocausto, sino que mojó la leña. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, cuando se hacía esto era imposible que se encendiera fuego sobre una leña mojada. Pero muchas veces vamos a experimentar este tipo de circunstancias en nuestras vidas, en tu vida, a las cuales Dios te va a llevar a vivir o a hacer las cosas de una manera más allá de las capacidades humanas. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para el testimonio ante muchos de quién es el único Dios vivo y verdadero. De manera en que cuando el profeta Elías clama a Dios, responde. Acompáñame a leer tu Biblia en Primera de Reyes 18:37. ¿Están listas?
Dice así: levantando un clamor del profeta Elías hacia Dios. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca tu pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿De quiénes? De aquellos que se habían apartado de Dios. Continúa diciendo el pasaje: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el polvo y aún lamió toda el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios, el único Dios vivo y verdadero. Y llega a pasar este tipo de circunstancias, hermanitas, que vivimos de una manera tan ligera, de una manera tan apartada de la presencia de Dios, sí con el conocimiento de Dios, sí con la creencia de que hay un Dios que existe, pero sin tomarlo en cuenta en nuestro diario vivir. De manera que de generación en generación el pueblo se comienza a olvidar de Dios, que es lo que vemos hasta nuestra actualidad. Estamos viviendo en una generación donde la maldad aumenta, donde el desconocimiento de Dios es mayor, donde cada vez se declaran más personas ateas porque simplemente no saben ni en qué creer. Y es la actualidad en la que estamos viviendo, pero es ahí donde nosotras, como pueblo escogido de Dios, como hijas de Dios, debemos de honrar el nombre de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo? Dando testimonio. Y este testimonio solamente se va a poder dar cuando verdaderamente hemos aprendido a conocer a Dios. Porque cuando hemos aprendido a conocer a Dios, eso nos lleva a vivir en el temor de Dios. Nos lleva a querer vivir en obediencia, nos lleva a querer vivir dependiendo de su gracia, de su misericordia, de su sustento, de su perdón cada día en nuestras vidas. Y es algo en lo que experimentaba grandemente el profeta Elías como un hombre de Dios. Es ahí la importancia de conocer a Dios, mis hermanitas. Saber que Él es soberano, que Él es poderoso, que Él es omnipresente, omnipotente y que nada, absolutamente nada hay imposible para Él. E incluso como se los he estado yo mencionando en enseñanzas pasadas, no podemos omitir ninguno de los atributos de Dios según sean las circunstancias de nuestras vidas, que es lo que comúnmente llega a pasar en el cristianismo del día de hoy. Porque podemos decir, es que yo sí creo que Dios es fiel a sus promesas, pero ya se tardó y yo no puedo entender por qué me está aconteciendo esto o por qué ya pasó demasiado tiempo y continúo en esta situación. O porque Él no responde a mi clamor, yo no lo puedo entender, etcétera, etcétera. O cuando creemos que Dios es omnipotente, que Él es omnisciente, lo sabe todo, pasado, presente, futuro, pero permitimos que nos gane la incredulidad y dejamos de tener fe. Dejamos de creer que Dios es fiel y que aquel que lo prometió lo cumplirá, porque es simplemente Dios quien lo ha cumplido. Pero permitimos la duda, permitimos el temor, la angustia y muchas otras cosas que Dios no quiere para nuestras vidas y que no glorifican el nombre de Dios tampoco en nuestras vidas. Nosotros jamás podremos hacerle manita torcida, ¿verdad? O no recuerdo qué otro nombre coloquial se le da, pero ustedes me entienden. O creer que Él cumplirá nuestros berrinches o deseos fuera de su voluntad. Porque jamás va a ocurrir eso. Nosotros no somos quien para decirle a Dios qué necesitamos o para decirle a Dios cómo queremos que pasen las cosas o cómo creemos que pudieran ser mejor para nuestras vidas, porque eso jamás va a ocurrir. Lo que nosotras podemos hacer es humillarnos ante la presencia de Dios, amar su voluntad, entender su voluntad, sus propósitos en medio del proceso que Dios permita en nuestras vidas y confiar que Dios es fiel para cumplir sus promesas.
porque todo está sujeto a cada uno de sus atributos y quién es Él. Todo está sujeto al cumplimiento de sus mandamientos, de sus promesas, porque fiel es Dios. Y es por eso que debemos cada una de nosotras examinarnos, realmente escudriñar nuestro corazón y ser sinceras delante de Dios. Si realmente estamos disponiendo de todo nuestro corazón para conocer al único Dios vivo y verdadero, no engañándonos a nosotras mismas al creer que podemos estar bien con Dios y tal vez no estarlo, o estar viviendo a nuestra manera sin considerar lo que Dios establece en su palabra para cada una de nosotras como hijas suyas. Acompáñenme, por favor, vamos a ver nuevamente Deuteronomio 7:9. Se los leo yo, se los repito nuevamente. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, quien guarda el pacto y aún la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Porque su fidelidad, hermanitas, es y va a seguir siendo hasta 1000 generaciones. A todos aquellos que le aman, a todos aquellos que guardan sus mandamientos. Pero necesitamos darle esa respuesta a Dios, cada una de nosotras, para poder gozar de todas sus promesas que hemos estado aprendiendo y las que nos faltan por seguir aprendiendo, ¿verdad? Promesas de amor, teniendo la certeza que si nosotras permanecemos en Él, si obedeciendo sus mandamientos, guardando su palabra, su bendición jamás, hermanita, y ten la seguridad, jamás de los jamases se va a apartar de tu vida. Aunque creas estar en un lado oscuro, aunque creas que las cosas van de mal en peor, aunque no veas la salida, aunque no veas la luz, aunque te sientas sola luchando en el cristianismo, o aunque creas que hay una tormenta en medio de ti, Dios es fiel y tu confianza debe estar en Él, porque Él es fiel y no nos va a dejar. Jamás, no importa la circunstancia, nada hay imposible para Él. Él te va a seguir sustentando con mano poderosa. Vemos un claro ejemplo en la palabra de Dios cuando Salomón levanta un clamor y una oración a Dios después de haber terminado de realizar el templo que quería su padre David hacer a Dios y no se lo permitió, ¿verdad? Porque dijo: tú has sido un hombre de guerra, por cuanto ese templo lo hará tu hijo Salomón. Acompáñame a leer este pequeño pasaje en 2 de Crónicas 6:14. Segunda de Crónicas 6:14. Dice: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo tu corazón. Continúa el 15 diciendo: que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, tú lo dijiste con tu boca y con tu mano, tú lo has cumplido, como se ve en este día. El 16 continúa diciendo: ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que tú le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Pero ahora conocemos toda la historia completa, ¿verdad? Vemos el corazón de el rey Salomón en este momento de su vida, y era un corazón dispuesto a Dios, era un corazón anhelante de la presencia de Dios, era un corazón quien había aprendido a conocer a Dios también de manera personal, no solamente por la vivencia de su padre David,
y que de oídas hubiese escuchado a Dios, ¿verdad? Sino que él ya había aprendido a escuchar la voz de Dios, a clamar a él y recibir esa respuesta. En ese clamor, en ese momento vemos este corazón de parte del rey Salomón. Pero ahora tú y yo ya conocemos toda la historia y sabemos que Dios ciertamente fue fiel a su promesa, que Él no dejó de cumplir sus promesas ni su palabra, pero también conocemos que fue el rey Salomón quien fue infiel a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, a perseverar en los caminos de Dios. Fue Salomón quien se apartó de la presencia de Dios, porque aun cuando se le concedió una sabiduría sin igual, su debilidad para él fueron las mujeres, de manera que vemos, ¿verdad?, que en la palabra de Dios se revela que él tuvo 700 esposas y 300 concubinas, de las cuales cada una de estas mujeres lo arrastró, lo contaminó para adorar a sus dioses falsos, olvidándose así del único Dios vivo y verdadero, en quien su padre David había confiado. Y hoy quizás, hermanita, tú no tengas 700 esposos, ¿verdad? Que eso nos llevaría a deshonrar a Dios de una manera gravísima. Ciertamente eso es algo que no ha sido jamás aprobado por Dios. Pero ¿qué tal aquellas 700 cosas que sí nos están apartando de Dios en nuestra actualidad? Quizás una de estas cosas pudiera ser pereza espiritual, quizás pudiera ser la falta de fe que está operando en tu vida, la falta de carácter semejante a la de Cristo, quizás pudiera ser la idolatría a un sinfín de cosas que estén tomando el primer lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. De manera que todo esto nos está llevando poco a poquito a olvidarnos de la presencia de Dios, a poner la mirada en otras cosas antes que correr y clamar a Dios, antes que depender de Dios completamente y vivir de una manera extraordinaria a la que Dios nos quiere llevar a vivir a cada una de nosotras, de una manera espiritual y no carnal, de una manera dependiente del único Dios vivo y verdadero que es capaz de obrar en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, en nuestras generaciones y en todo lo que nos acontece. Porque ninguna situación, por más catastrófica que parezca que estés pasando en tu vida, sale del control de Dios, ninguna. En todas ellas sigue Dios teniendo el control. En todas ellas sigue Dios teniendo propósitos, pero son ese tipo de circunstancias que permitimos en nuestras vidas que poco a poquito comiencen a apartarnos de la presencia de Dios, que poco a poquito podamos levantar idolatría, prestarle más atención, darle un mayor valor que lo que Dios representa para nuestras vidas. De manera que eso nos lleva a dejar de experimentar la fidelidad del cumplimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas. Resaltemos y enfaticemos la importancia de entender que la fidelidad de Dios, hermanitas, es inmutable, inmutable, es decir, que esta no puede cambiar, que no manifiesta ninguna alteración según las circunstancias o según factores externos, porque eso no mueve la fidelidad de Dios. Porque todo parte de verdaderamente llegar a conocer a Dios, porque Él es digno de confianza y su confianza, así como esa fidelidad, no depende de nuestras acciones o incluso de nuestros sentimientos, ni siquiera de nuestra obediencia o desobediencia, porque aún ante todo eso, Dios sigue siendo fiel. Porque la fidelidad de Dios es inmutable, no tiene variación, no cambia, porque no depende de ninguna de nuestras acciones para que Él siga siendo fiel. Segunda de Timoteo 2:13 lo dice: si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y en eso debe de estar fundamentada tu seguridad, tu confianza, tu fe en Dios.
y no permitir todo lo contrario que Satanás quiere atribularnos, quiere causarnos daño, hasta matarnos, destruirnos, y no solamente tu vida y tus hijos, sino hasta 1000 generaciones quiere causar daño Satanás. Y lo estamos viendo que lo ha logrado en muchos, de manera que cada vez es menos conocido el nombre de Dios. De manera que la maldad ante todas estas circunstancias aumenta, pero Dios sigue siendo fiel. Nuestra infidelidad no lo lleva a que Él también lo sea con nosotras. Lo vemos claramente revelado en toda la Escritura, pero retomando el mismo ejemplo que estamos llevando ahorita acerca de David y Salomón, leamos Segunda de Crónicas 7:17, por favor. Dice así: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieras todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino. Esto se lo está hablando Dios de manera directa y personal a Salomón, ¿verdad? Yo confirmaré tu trono, el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Segunda de Crónicas 7:19 dice: mas si vosotros os volveréis y dejaréis mis estatutos y mis mandamientos que yo he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, ¿qué dice la palabra de Dios? Fuerte. Yo los arrancaré de mi tierra que os he dejado. Yo los arrancaré. Y el Señor promete a David un linaje real. Jamás se contradice Él en su palabra, porque lo que Él ha prometido se cumplirá. Pero somos cada una de nosotras, hermanitas, que dejamos de experimentar la fidelidad de Dios. Y es cada una de nosotras que dejamos de experimentar las promesas que Dios tiene para nuestras vidas porque nos apartamos, porque somos necios, porque no somos obedientes a su palabra y tampoco vivimos en el temor de su nombre. Parece que le hubiera dicho Dios a Salomón, ¿verdad? Que le dice aquí que si tú te alejas y dejas de cumplir mis estatutos, mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares, entonces yo te desarraigaré de mi tierra. Parece que le dijo: ve y adora a todos los dioses que puedas. Y al que no sea Dios, háztelo Dios para que también lo adores. Pareciera que hubiese sido la instrucción, porque hizo todo lo contrario a lo que Dios claramente le dijo en su palabra, a lo que de manera personal le hablaba a Salomón. Y así de necios llegamos a ser, hermanitos. A mí me ha llevado mucho a reflexionar mi esposo hacia mi vida personal, que cuando yo leía los pasajes de Reyes, por ejemplo, o incluso pasajes anteriores acerca de la necedad del pueblo de Israel, acerca de su desobediencia, acerca de la ingratitud, la falta de fe, de contentamiento, y yo me maravillaba, ¿no? Me decía, es que cómo es posible que habiendo visto de manera directa el poder de Dios, librándonos con mano poderosa de los egipcios, abriendo el mar rojo, o sea, qué milagros tan más impresionantes, extraordinarios, poniendo una nube de fuego, o sea, todo lo que el Señor hizo, milagros, prodigios, maravillas como nadie más lo ha podido hacer en esta tierra, sino solo Dios. Y vemos un corazón necio, ¿verdad? Y mi esposo de continuo me llevaba, somos, porque en nuestra actualidad seguimos teniendo las mismas actitudes. En nuestra actualidad con facilidad podemos negar
quién es Dios en nuestras vidas. Podemos ser faltos de gratitud, podemos ser faltos de fe, podemos llegar a ser muy necios ante toda la bendición de Dios en nuestras vidas, mas sin en cambio somos necios. Y está la palabra de Dios, y está el alimento servido, y está todo para acercarnos a Dios, pero no lo hacemos, le damos prioridad a otras cosas. Dejamos de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Está todo para tener matrimonios saludables, matrimonios llenos de la presencia de Dios, gobernados por la palabra de Dios, pero muchas veces anteponemos nuestra propia necedad, nuestro propio orgullo, nuestra propia falta de perdón y tantas cosas que nos volvemos necios de la misma manera. Y es ahí donde debemos de examinarnos y decirnos: Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? Eres fiel. Tus promesas son para siempre, tus promesas son sí y amén. Y aun cuando las cosas no han sido como yo las espero, como a mí me gustaría, como quisiera, sigue siendo fiel. Ayúdame a ser más conforme a tu voluntad. Ayúdame a deleitarme más con las bendiciones que tú has derramado a mi vida. Ayúdame a ver las cosas con ojos espirituales y no ver todo con ojos carnales, con un entendimiento muy miope como las ovejas, ¿verdad? Que pueden ver a muy corta distancia y no ven todo el panorama de Dios. ¿Cuántas veces hemos sabido que hay circunstancias bien tremendas de enfermedad y el Señor es grandemente glorificado a través de esas circunstancias? Y hay muchos que son llevados a los pies de Cristo a través de circunstancias así. ¿Cuántas veces hemos sabido que a través de la escasez el Señor se glorifica y se manifiesta y obra como solamente Él puede hacerlo? Porque Él es fiel, porque Él, todo lo que ha dicho en su palabra se cumplirá, y todas las cosas que obran a nuestro alrededor obran para bien a aquellos que aman a Dios. Pero muchas veces nos desesperamos, muchas veces queremos tener la seguridad de una manera tangible, y al no hacerlo, al no tenerlo, hacemos las cosas bajo nuestro propio razonamiento, bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestro propio intelecto, el cual no ayuda para nada a Dios. Solamente estorba y retrasa los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. Hay mucho por lo cual el Señor quiere llevarnos a ser dependientes de Él, mucho más, conocerlo mucho más, porque no importa los años que tengamos en el cristianismo. Siempre va a haber circunstancias que te lleven a necesitarlo más. Siempre va a haber circunstancias que te lleven a depender más de Él. Siempre va a haber circunstancias en tu vida que te lleven a reconocer que eres tan endeble como la niebla y que hoy estás y mañana ya no, que somos frágiles. Y Dios quiere mantenernos en esa condición de humillación, de sumisión, de sujeción a su voluntad, porque Él es fiel. Y porque lo que Él ha prometido en su palabra se cumplirá, no en tus tiempos, no a tu manera, no con lo que tienes a tu alrededor, sino a la perfecta manera de Dios. A lo largo de toda la Escritura podemos comprobar el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero somos nosotras quienes nos apartamos deliberadamente de Él, quienes corremos, ¿verdad?, a buscar ayuda o al vecino que nos preste porque no tengo que darle de comer a mis hijos, y corre para la renta, y Dios te dice: pues síguele chambeando, porque yo puedo llamar a incluso ángeles que toquen tu puerta y te lleven carne, porque yo soy fiel y yo te prometí que te iba a sustentar con mi mano poderosa. Pero si tú quieres hacerlo bajo tu propio entendimiento, ¿qué puedo hacer? Síguelo haciendo. Es nuestra necedad, hermanitas, la que pone barreras. Nosotras mismas ponemos barreras ante la presencia de Dios cuando Él ya lo dio todo para que podamos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, tal como le hablaba a David, tal y como le hablaba a Salomón, porque con ellos la presencia de Dios era temporal. Con nosotros es continua, con nosotros es todo el tiempo, en donde estés, en la cocina, en el baño, en tu recámara, Dios está con nosotras y podemos hablarle todo el tiempo.
Pero somos nosotras las que dejamos de lado eso. Somos nosotras las que limitamos a un Dios chiquito según sean nuestros problemas, según sean nuestras circunstancias. Y nos olvidamos que Dios no lo podemos hacer pequeño, porque Él sigue siendo Dios. Y vemos cómo Él hace el cumplimiento de todas sus promesas, ¿verdad? Porque a lo largo de toda la Escritura podemos comprobar la fidelidad de Dios. En este mismo ejemplo que daba acerca de la promesa que se le dio a David, en 2 de Samuel 17, 12 y 13, Dios promete a David que de su descendencia establecería un reino eterno. Y vemos cómo es que Dios ciertamente cumple su promesa con el nacimiento de Jesús, quien es descendiente directo de David. Él no se contradice en su palabra, Él no miente, Él no se arrepiente, lo que Él ha dicho se cumplirá. Dios es digno de confianza y de su fidelidad no depende de nuestras acciones y sentimientos, sino de su carácter perfecto. Pero ¿qué pasó aquí? Que el que fue infiel fue Salomón. El que desobedeció a lo que claramente Dios estableció en su palabra fue Salomón. Entonces simplemente Dios no usó a Salomón, lo desarraigó. Él cumplió su palabra, Dios cumplió su palabra y Él estableció un reino celestial, un reino eterno con el nacimiento de Jesús, pero usa a otras personas, hermanitas. ¿Cuántas veces no hemos sabido cómo Dios es fiel para sustentar, para proveer, para, qué sé yo, tantos ejemplos que cada una de ustedes pudiera darme o yo pudiera darles en este momento? Mi esposo compartía un ejemplo, ¿verdad? No hace mucho, acerca de cómo Dios le pedía a un hermano que le diera una cierta cantidad a otra persona y a él le dio pena y dudó si eso realmente venía de parte de Dios y no lo hizo. Entonces al tiempo se entera por medio de esta persona a quien Dios le había dicho que le diera el dinero, que estaba pasando por una situación muy difícil y que justamente necesitaba cierta cantidad y Dios tuvo a bien poner a una persona para darle esa cantidad. Y esta persona dijo, híjole, qué pesar, pude haber sido yo la persona que Dios usara, pude yo haber sido ese instrumento de bendición para otros, pero por mi desobediencia, por mi duda, Dios usó a otro. Y eso siempre va a pasar. Si tú no te dispones, si tú no eres pronta para oír, para ser usada por Dios, para ser dócil la manera en la que Dios te quiere usar, no pasa nada. Porque eso no cambia la fidelidad de Dios, eso no lo mueve a Él, va a usar a otra persona para que se haga el cumplimiento de sus propósitos, el cumplimiento de su voluntad. Pero qué hermoso es que tú y yo podamos ser partícipes de ser usadas por Dios, de que Él venga y se disponga y te hable a ti y te diga, yo quiero que tú actúes de esta manera, yo quiero que tú obres de esta manera, yo quiero que tú seas usada por mí de esta manera, y experimentamos su presencia y nos llenamos de Él y nos encanta conocerlo más y darle las gracias, y eso nos mantiene en esa condición de humillación de decirle, gracias Señor, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo para que tú te dispongas a hablarme, a usarme? Pero tu amor es tan grande que aun cuando no lo merezco, tu amor es manifiesto a mi vida y tienes cuidado de mí. Y eso es algo glorioso, hermanita, pero nos perdemos de vivir de una manera espiritual y extraordinaria porque nos aferramos a vivir de una manera como los demás, faltos de fe, preocupados, afanados y tantas cosas que nos envuelven o nos pueden llevar a apartarnos de la presencia de Dios. Voy a mencionarles algunos aspectos de la fidelidad de Dios. Entre ellos podemos ver el cumplimiento de las promesas de Dios, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Y comprobar en estos pasajes. Dios ha demostrado a lo largo de la historia que Él siempre va a cumplir lo que dice, desde las promesas hechas a Abraham hasta la venida de Cristo Jesús y aún hasta nuestros tiempos, porque cada palabra pronunciada por Dios se ha mantenido fiel, es inmutable, es sin variación por causa de la necedad o incluso la maldad del hombre. Como hijas de Dios podemos estar completamente confiadas y seguras en quién creemos y en la fidelidad de Dios, porque sin duda alguna Él va a seguir cumpliendo sus promesas.
vemos también el compromiso eterno de parte de Dios, por lo cual Él siempre cumple sus promesas. A lo largo de la vida, tú y yo vamos a pasar por diversas circunstancias, pruebas, desafíos, tiempos quizás de dolor, tiempos quizás de incertidumbre, de escasez, de enfermedad, etcétera, etcétera. Pero aún ante todas estas circunstancias de la vida, hermanita, podemos estar seguras de quién es Dios y que Él jamás nos dejará sin su protección. Y como todas las cosas ayudan para bien a los que lo amamos. La fidelidad de Dios es un ancla segura en medio de la incertidumbre que vamos a tener sí o sí en cualquier etapa de nuestras vidas. Vemos la promesa de Dios, ¿verdad? Como en Hebreos 6:13 dice, Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Y cuando Dios le juró a Abraham que se cumpliría esta promesa, tuvo que hacerlo por sí mismo, en su nombre, ¿verdad? Porque no había nadie mayor a Dios por el cual nombre jurar o prometer. Vemos en Hebreos 6:15 que dice, Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante, ¿verdad? Para poder ponerlo por testigo, para poder respaldarse, para que quede un antecedente ante su palabra. Es por eso que cuando Dios quiso asegurar a Abraham que él cumpliría su promesa, juró que lo hizo en su mismo nombre. Y él dijo, lo que yo he prometido lo he de cumplir. Y él lo cumplió, y él lo prometido lo cumplió. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Y esto debe de traernos a ti y a mí una seguridad impresionante, un consuelo como nadie más o nada más en este mundo nos lo puede dar. Porque nosotras claramente sabemos que fuera de Dios es imposible que nos mantengamos seguras, o incluso la seguridad de nuestros propios hijos. ¿Quién más sino Dios puede cuidarlos mejor que nosotras? Mejor que Dios aún ante nosotras. No hay nadie como Dios. Por eso es que necesitamos aprender a conocerlo más, confiar en su protección, en su cuidado. Esta confianza nos da esa seguridad. Es una ancla, ¿verdad? Dice Hebreos 6:19. Esta confianza nos da una plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme. Yo estoy leyendo estos versículos en traducción lenguaje actual, por si lo ven un poquito diferente en su Biblia. Hebreos 6:19 dice, esta confianza nos da una plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. No importa la tormenta que venga a tu vida, no importa la circunstancia por la que puedas estar pasando o vas a pasar, no importa, porque esa confianza en Dios, ese conocimiento de quién es Dios en nuestras vidas, debe de mantenernos con plena seguridad, como lo dice la palabra de Dios, como un ancla firme que mantiene firme y quieto al barco en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. ¿Qué mayor seguridad que esta podemos tener en la vida, hermanitas? Mas sin en cambio, por la falta de fe, la falta de obediencia, la falta de la sujeción a su palabra, muchas veces menospreciamos esta gloriosa promesa y esta seguridad que viene de parte de Dios. Porque es fácil mirar atrás, ¿verdad? Es fácil mirar atrás y maravillarnos de dónde nos sacó Dios, pero vemos lo que está por delante y nos atemorizamos y nos volvemos insensatos, nos volvemos ingratos y se nos olvidó rápido lo que el Señor ha hecho por nosotras. Y eso no es lo que Dios quiere para ti y para mí. Él quiere que mantengamos la mirada en Él sin importar la circunstancia o la tormenta, porque Él es fiel para el cumplimiento de sus promesas. Porque claramente, ¿verdad? Vemos en su palabra, si me obedeces, habrá bendición, habrá prosperidad, habrá seguridad, habrá cuidado, habrá
¿Cómo se le llama cuando es un vientre muy fertilidad? Habrá vida, habrá... Y todas las bendiciones, ¿verdad?, que vemos en su palabra. En Deuteronomio nos dice, escoge pues la vida y no la muerte. Pero no, ahí vamos a escoger lo malo, ahí vamos a escoger la desobediencia, ahí vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Porque dice su palabra, pero si me desobedeces, yo me apartaré de ustedes y sufrirán las consecuencias y quedarán en manos de sus enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Podría leer muchos capítulos, ¿verdad?, enteros, donde vemos Dios claramente advirtiendo a su pueblo acerca de lo que había de acontecer, y vemos cómo responde el pueblo siempre, o en la mayoría de las ocasiones, haciendo lo malo, rebelándose contra Dios, olvidándose de Dios, de manera que las nuevas generaciones ni siquiera sabían quién era Dios. Lo cual no es nada ajeno a nuestros días. Nosotros seguimos los mismos pasos, olvidándonos de Dios, dudando de Él, dejando de confiar y esperar con la certeza de saber que Dios es fiel y que lo que Él ha dicho en su palabra se va a cumplir. Que Él seguirá derramando de su gracia, de la fortaleza necesaria para nuestras vidas, de la fe necesaria para avanzar, una fe tan pequeñita como un grano de mostaza, como lo aprendíamos, ¿verdad?, en el tema anterior. Pero muchas veces la fe no nos alcanza, ni es tan pequeñita como un grano de mostaza, de manera en que nos es imposible experimentar el sustento de Dios, la fidelidad de Dios para nosotras como hijas de Él. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y dejamos de experimentar su gracia, fortaleza y todo lo que Él tiene para nosotras. El compromiso de Dios es eterno, hermanitas, es eterno para con su pueblo, para cada una de nosotras como hijas suyas, para aquellos que han creído en su nombre, para que no se pierdan, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas tengan vida eterna en Cristo Jesús. Porque esta vida no lo es todo para nosotras. No se trata de que nos acostumbremos a vivir en este mundo, ¿verdad? O que declaremos que debemos de vivir como hijas del Rey en esta tierra, como hay muchas falsas doctrinas acerca de esto. No, yo soy hija del Rey y entonces yo voy a vivir como una hija del Rey y yo voy a tener el mejor carro y voy a tener el mejor palacio y voy a tener las mejores cosas de marca, cuando no hay nada más ajeno a eso, porque eso no significa ser hijas del Rey. Hijas del Rey significa ser personas espiritualmente maduras, con carácter semejante al de Cristo, anhelante de la venida del Señor, sensibles espiritualmente, sensibles a mostrar el amor de Dios, sensibles a todo lo que Dios nos demanda en su palabra. Eso es ser hijas del Rey y vivir como hijas del Rey, no con lujos, no con comodidades, no cumpliéndose en nuestras vidas cuanto anhelo o capricho queramos, sino que toda la promesa de Dios nos ayuda a permanecer fieles a Dios, como Él ya lo ha sido con nosotras, para estar toda una eternidad en su presencia, a su lado, no eternamente separados de Él en el infierno. Por eso es que seguimos experimentando las misericordias de Dios hasta el día de hoy, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento, nos enseña su palabra. De manera que la fidelidad de Dios se basa en el cumplimiento de sus promesas para una vida espiritual, no para tenernos en una comodidad o alimentar una vida carnal, porque ese no es el propósito de Dios y las promesas de Dios no se van a cumplir para que las cosas se hagan de tal o cual manera. Dios es divino, es celestial, es espiritual, por ende todo lo que Él hace es con el mismo fin espiritual. Esta promesa de fidelidad de Dios hacia nuestras vidas nos sostiene y es quien nos da esa seguridad, porque sin importar la adversidad por la que cada una de nosotras pueda estar pasando, o incluso Dios nos quiera preparar para enfrentar en un futuro, Dios sigue siendo fiel y Él nos va a sostener con mano poderosa. Momentos de prueba, momentos de sufrimiento, la fidelidad de Dios se manifiesta
como un apoyo constante a nuestras vidas. Él nos sostiene y Él nos da la fuerza, la gracia necesaria para enfrentar todo tipo de dificultades. Vemos también otra cualidad de la promesa de la fidelidad de Dios en la protección y el perdón, hermanitas, porque la fidelidad de Dios garantiza nuestra seguridad y su disposición a perdonarnos, porque ninguna de nosotras aquí presentes podemos negar su fidelidad, porque tan solo el que estemos aquí siendo llamadas con cuerdas de amor, experimentando de su perdón, de su misericordia, nos da la esperanza de saber que nos aguarda algo mayor, por lo cual debemos de nosotras apartarnos, elegir, decidir apartarnos de todo pecado, renunciar a todo lo que nos pueda estar distrayendo a ti y a mí de una comunión con Él. De manera en que nos dispongamos a conocerlo más cada día de nuestras vidas, porque nos enseña la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Dios es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es gracias al perdón de nuestros pecados confesados que ahora tú y yo podemos experimentar de la fidelidad de Dios en nuestras vidas cada día, comenzando por la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de la cual ahora tú y yo tenemos esta nueva vida espiritual en Cristo Jesús. Estábamos muertas espiritualmente, pero en Cristo Jesús tenemos una nueva vida, la cual nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hablar de manera íntima y personal con Dios. Este perdón inmerecido que arrebasa nuestro propio entendimiento, porque es gracias a esa fidelidad inmutable, hermanitas, que podemos recibir de su gran amor y de su perdón, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando incluso Dios sabía que volveríamos a fallar. Él nos perdonó con amor, con misericordia, aguardando, con paciencia, esperando, ¿verdad? Para que un día estuviéramos anclados completamente a la presencia de Dios y fuéramos con una fe inamovible, con una confianza en Dios inamovible. De manera que podemos experimentar el obrar de Dios en nuestras vidas. A veces fallamos, nos alejamos de Dios o incluso tomamos decisiones equivocadas, pero incluso aún ante esas decisiones equivocadas, aún ante nuestras fallas, aún ante esos momentos, la fidelidad de Dios es fiel. Él permanece. La fidelidad de Dios hacia mi vida, hacia tu vida, no depende de nuestras acciones, sino de que Dios es fiel, sino de la esencia de quién es Dios. Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y arrepentido, que esté dispuesto a volverse a Él cuando fallamos. Lo vemos en David, un hombre conforme al corazón de Dios, y lo hemos leído, ¿verdad?, en la palabra de Dios, cómo se nos narra o se nos describe un poco más acerca de la vida de David. Y hay muchas acciones en las que humanamente hablando, el razonamiento de uno dice, pues es que en ciertas circunstancias David actúa de una manera equivocada, de una manera no tan correcta. Pero yo observaba una característica en David. Por ejemplo, yo le decía a mi esposo, cuando leía el pasaje en la Biblia acerca de cuando David manda a Joab que hiciera un censo del pueblo de Israel para contar a quiénes, con qué ejército contaba, aun cuando Dios los acababa de librar de sus enemigos y habían experimentado la mano poderosa, y le dice Joab a David, mi señor, no haga tal cosa. ¿Cómo va a hacer un censo cuando está experimentando el poder de Dios, no? Y aún así David dijo, háganlo. Y vemos cómo después de esto viene el castigo por la necedad, ¿no? Y le dice, ¿qué castigo eliges? Tal o tal. Puerta 1, 2 o 3, ¿no? Y creo que la que David escoge es no, pues 3 días de plaga a todo el pueblo. Y yo pensé, ¿y por qué no escogió el castigo para sí mismo? Porque el responsable fue él, no todo el pueblo. La decisión la tomó él, no todo el pueblo. Más sin en cambio, él no se quiso
sacrificar a sí mismo ni a su familia, y lo hizo con todo el pueblo. Pero ¿qué es lo que yo observaba? Que David, siempre que le era expuesto su pecado, su condición, su circunstancia o el obrar que estuvo mal, se arrepentía. Tenía un corazón dispuesto al arrepentimiento y al cambio. Y yo a eso lo veo un corazón conforme, un hombre conforme al corazón de Dios, que no se quedaba en su necedad, en su orgullo, sino que era dócil para humillarse delante de Dios, para arrepentirse de su pecado. Lo vemos también cuando el profeta Natán le expone su pecado y él actúa, cómo actúa muy severamente, ¿no? Da un juicio y le dice, es que ese hombre eres tú. Y se sorprende, y vemos ahí el desarrollo del Salmo 51, si mal no recuerdo. Pero vemos esa humillación, vemos esa docilidad y vemos cómo Dios siempre responde con fidelidad, de manera que la fidelidad de Dios no dependía del obrar de David o de las acciones de David. Él prometió algo y él fue fiel al cumplimiento de sus promesas. Entonces, la fidelidad de Dios no depende de qué tan buena seas o qué tan perfecta seas, sino de la docilidad que tengamos para ir delante de la presencia de Dios, reconocer quién es Dios y cuánto hemos fallado o cuánto le podemos fallar a Dios. Pedir perdón delante de Dios con ese corazón contrito y humillado, porque Satanás, hermanitas, quiere hacernos creer que Dios nos ha abandonado cuando fallamos, pero la verdad es que su gracia y su fidelidad no cambia y nos invitan a regresar con confianza a Él. Y es gracias a esa gloriosa fidelidad y a quién es Dios que hoy tú y yo estamos delante de ustedes, que estoy yo aquí delante de ustedes, siendo simplemente una vocera de las maravillas de Dios. Justamente yo lo platicaba con una amiga hace unos días atrás. Cuando yo me bauticé a los 19 años, yo no tenía un entendimiento o un conocimiento de Dios muchísimo menor al que hoy yo tengo, de quién es Dios y quién es Dios en mi vida y cómo he aprendido a conocerlo. Pero yo tenía el entendimiento, sinceramente se los digo, que al yo sumergirme en las aguas y al levantarme, literalmente iba a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Y en qué sentido? En que sí es literal. El Espíritu Santo viene y mora en nosotros y hay una nueva vida. Estábamos muertos espiritualmente y por medio de la fe en Cristo Jesús hay una nueva vida. Pero yo quería verlo de una forma literal en la que fuera algo mágico, algo espontáneo, algo en la que Dios hiciera todo por mí, en la que yo me levantara de las aguas y no hubiera pecado en mí, no hubiera falla, no hubiera decisiones malas, equivocadas o pecados en mí, ¿verdad? Y yo vivía atribulada, vivía afligida y muchas veces permití el engaño de Satanás de decirme, ¿ves? Otra vez fallaste. Lo intentas una y otra vez fallaste. Y dudaba si era hija de Dios. Dudaba si verdaderamente era nacida de Dios. Decía, Señor, es que lo intento y vuelvo a fallar. Señor, es que no logro hacer todo a la perfección. Y es que, Señor, no puedo mantenerme firme en esto. Y es que, Señor, y vivía constantemente afligida. Y me sentía indigna de Dios, que ciertamente, ¿verdad?, lo era. Pero llegó un momento, conforme yo aprendí a conocer a Dios de manera íntima y personal, no solamente de oídas, no solamente asistiendo los domingos a la iglesia, sino que yo me dispuse a tener mi propia experiencia con Dios, me determiné a morir a mí misma, a morir a mi voluntad, a morir a mis deseos, que yo reconozco que fue hasta los 22 años que nací de nuevo. Fue en ese momento, a esa edad, en la que yo decidí quitar de mi vida todo lo que me podía estar apartando de mi comunión con Dios. Música, salidas, amistades, cosas, todo lo que tenía que quitar que me apartaba de Dios, yo me determiné a quitar ese pecado de mi vida y dije, Señor, me entrego a ti, guárdame de todo peligro, guárdame de toda maldad y ayúdame a permanecer fiel a ti. Y fue hasta entonces, pero el enemigo nos va a querer engañar muchas veces de esa forma, como si la fidelidad de Dios dependiera de nuestras acciones, y no es así.
aun cuando tú falles, que no es la intención, porque aquel que es hija de Dios, aquella que es nacida de Dios, si peca, hay dolor en su corazón. Y no es hacedora o practicante del pecado, sino que se va y se humilla delante del Señor y se esfuerza más por no caer o reincidir en lo mismo, ¿verdad? Alguien que no es nacido de nuevo, peca sin temor una y otra vez y se justifica y no sale del hoyo. Y no hay la presencia de Dios gobernando en sus vidas. Pero como hijas de Dios es distinto y es a lo que Dios nos quiere llevar. Pero la fidelidad de Dios no depende de ti o de mí. Dios sigue siendo fiel. Y aun cuando yo tardé un tiempo en darle esa respuesta a Dios, de rendirme por completo a Él, el Señor seguía siendo fiel. Y aguardó y me guardó de muchos peligros y de tomar decisiones más equivocadas, y Él me apartó para Él, de manera en que yo me entregué por completo a Él. Fue entonces cuando aprendí a conocerlo de una manera sin igual. Me determiné a la obediencia. De manera que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que nos determinemos a obedecerlo a Él, que nos determinemos a confiar en Él. De manera que no podemos dudar ni por un instante de la fidelidad de Dios, hermanitas, lo cual es invariable, no cambia, no caduca, no termina y aún es hasta la eternidad. Sus promesas son en Él sí y amén para todos aquellos que disponen de su corazón a amarlo, a obedecerlo, a buscarlo, a llenarse de su presencia cada día más. De manera que podamos conocer a Dios no solamente de oídas, no solamente de una manera intelectual, no solamente porque te lo inculcaron desde chiquita, sino porque hemos aprendido a escuchar su dulce voz, porque has aprendido a tú misma experimentar la presencia de Dios obrando en ti, sea cual sea la circunstancia de la vida por la que tú puedas estar pasando o la que vayas a pasar. Dios es fiel, sus promesas en Él son sí y amén, y en eso podemos estar confiadas. Recordemos el cántico, ¿verdad?, de alabanza, y yo las animo a que meditemos en esta palabra y que nos pongamos de pie y que con todo nuestro corazón, con la profundidad de nuestro corazón, con ese corazón contrito y humillado, tal como veíamos ese ejemplo en David, cómo se humillaba ante la poderosa presencia de Dios, cómo reconocía cuánto había fallado, cómo reconocía cómo su pecado estaba por delante de él y lo disponía a los pies de Dios, y experimentaba el perdón, experimentaba la restauración, experimentaba el sustento, la fe, la gracia, la fortaleza necesaria según las circunstancias de su vida. Y esta alabanza que yo quisiera que entonáramos a una misma voz a Dios es aquella que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable, incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios, porque grande es tu fidelidad. Hasta los cielos tú eres fiel. Amén. Entonces vamos a entonar este canto de alabanza a nuestro amado Dios, aquel que es excelso, que es poderoso, que es soberano, aquel que nos ha llevado a experimentar de su amor. No lo merecíamos, estábamos hundidas en el hoyo, en el lodo cenagoso que nuestro pecado nos hundía más y más y más a las profundidades del abismo, pero Él nos rescató. Y ahora es por su gracia, por su amor, por su fidelidad, que tú y yo estamos aquí delante de la presencia de Dios, sensibles, con un corazón de carne y no de piedra, con un corazón anhelante, con un corazón dispuesto, de manera que podamos decirle: Señor, heme aquí, Señor, quiero ser para ti. Heme aquí, Señor, ayúdame a derribar de mi vida todo aquello que he construido con mis propias manos que me apartan de ti. Heme aquí, Señor, me dispongo a ti, te ruego que pueda seguir experimentando de tu perdón y de tu fidelidad aún ante mis fallas, aún ante mis debilidades, aún ante mis carencias. Perdóname, Señor.
Perdóname y lléname más de tu presencia. Que pueda yo menguar para que Cristo crezca aún más en mí. Que pueda yo ser esa mujer como lo fue el profeta Elías y tantos hombres y mujeres usadas por ti para que tu nombre fuera glorificado. Heme aquí, Señor, para que a través de mi fe en ti otros puedan conocerte para salvación y vida eterna. Heme aquí, Señor, que yo pueda hacer un testimonio digno de quién eres tú en mi vida y lo que has hecho en mi vida. Las maravillas que has hecho en mi vida, Señor. Ayúdame a ser más espiritual. Te necesito más en mi vida, Señor. Te necesito más. Quiero conocerte más. Quiero enamorarme más de ti. Quiero necesitarte más y más cada día. Y entender que sin ti no soy nada y no puedo hacer nada y no puedo vivir sin ti, Señor. Te necesito más. Ven y lléname, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo. Te amamos, te glorificamos y queremos alabarte con todo nuestro corazón. Levanta tus manos a Él, mi hermana, reconociendo que es por su fidelidad que estamos aquí. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Dile cómo es. Grande es tu fidelidad. Dile tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, porque grande es tu fidelidad. Dile tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, dile, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Dile grande, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, porque grande, grande es tu fidelidad. Dile, nadie es como tú, nadie es como tú, bendito Dios, porque grande es tu fidelidad. Dile, grande, grande es tu fidelidad. Una última vez. Grande es tu fidelidad.
De manera que no olvidemos su palabra, mis amadas hermanitas, porque grande es la fidelidad de Dios, incomparable. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él, excelso, poderoso, soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Qué hay imposible para Él? De manera que tu mirada no esté en tu circunstancia, no esté en tu aflicción, en tu enfermedad, en tu anhelo, sino que tu mirada pueda estar en la fidelidad de Dios. Que aun cuando no entendamos del todo el mover de Dios, podamos tener contentamiento, podamos ser espirituales y ser usadas por Dios y maravillarnos del obrar de Dios, del mover de Dios, para que Él siga cumpliendo sus planes y sus propósitos que son eternos, son celestiales, son espirituales, y seamos fieles testimonios de Dios a nuestras generaciones, para que a su vez ellos también elijan serlo hasta 1000 generaciones y ninguno se aparte de la presencia de Dios. Pero necesitamos comenzar por nosotras. Que el Señor siga obrando su palabra, que el Señor siga llenando, que el Señor siga hablando a sus vidas en su caminar, en su comunión, y Él siga llevándolas a cada una al cumplimiento de su voluntad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque eres excelso y te amamos, Señor. Amén. Pues qué hermoso, ¿verdad? Poder estar expuestos a su palabra, ser sensibles. Y estamos despedidas, mis hermanitas. Las amo mucho. Que Dios me las bendiga.